de haber analizado los diferentes tipos de filtros con que nos encontramos en las fuentes de alimentación, a analizar las fuentes de alimentación reguladas. Como hemos visto anteriormente, el objetivo de una fuente de alimentación en lo que consistía es en entregarnos a la salida, en estos puntos de aquí, una tensión de salida constante, independientemente de las variaciones de la señal de entrada, de la tensión de entrada o incluso de las variaciones en el consumo de la resistencia de carga. Al ser este el elemento elemental o principal, lo que tenemos que pasar a continuación es dibujar o controlar o construir a continuación del elemento rectificador y filtro, como hemos visto anteriormente, colocar un elemento regulador. Un elemento regulador que independientemente, como he dicho, de las variaciones de la tensión de entrada, yo pueda obtener a la salida una tensión de salida constante, es decir, tal y como tenemos indicado aquí. Para esto hace falta una serie de elementos, una serie de semiconductores especiales, siendo el más elemental, no exactamente el más usado, pero sí en el que se basa todo este principio de funcionamiento, el diodo Zener. Un diodo Zener, o regulador de tensión con diodo Zener, es un diodo semiconductor tal y como este, con una representación tal y como la que tenemos en la figura. Se puede representar de estas tres maneras diferentes. Vuelve a tener, al igual que un diodo semiconductor normal, dos electrodos, el ánodo y el cátodo. Tal y como vemos aquí, vuelvo a insistir, con diferentes representaciones, pero con una diferencia básica. Estos diodos, estos elementos, si yo los polarizo directamente, es decir, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, lo que me hacen estos diodos es comportarse como un diodo semiconductor normal como el que teníamos anteriormente, produciendo una circulación de corriente a través de sus electrodos y provocando una caída de tensión exactamente igual que en el caso anterior, del orden de los 0,7, 8, 0,9 voltios. Sin embargo, tiene una característica y es que cuando yo lo aplico inversamente, lo polarizo inversamente, lo que me ocurre es generar, o lo que provoca es que en sus extremos, entre cátodo y ánodo, se genere una tensión constante independientemente de la corriente que circule por él. Eso lo podemos apreciar en esta curva característica que tenemos aquí. Esta es la curva característica del Zener, de forma que si lo polarizo directamente como tenemos representado en este cuadrante de aquí, es decir, negativo en el cátodo, positivo en el ánodo, lo que se nos va a hacer es comportar como un diodo normal y va a haber una caída de tensión en sus extremos, que sería la caída de tensión que hay entre este punto y este, pues que será, como hemos dicho antes, del orden de un diodo semiconductor normal, del orden de los 0,7, 0,8, 0,9 voltios. Sin embargo, cuando lo polarizo inversamente, como podemos ver aquí, es decir, positivo en el cátodo, negativo en el ánodo, lo que hacemos es trabajar en esta curva que tenemos aquí, es decir, trabajamos con tensiones negativas. Y lo que se provoca es que la caída de tensión entre ánodo y cátodo, que es esta zona que tenemos aquí, lo que conocemos como zona de trabajo, la caída de tensión en esos extremos permanezca prácticamente constante. Es decir, a partir de una intensidad Zener mínima hasta una intensidad Zener mínima, no circula corriente por el Zener y la tensión en sus extremos va a ser igual a la tensión de entrada a medida que yo la voy aumentando, la tensión en sus extremos va a ser la tensión de entrada. Pero a partir de la intensidad Zener mínima, lo que hace ese diodo Zener es compensar la corriente que circula por él y mantener la tensión en sus extremos constantes. Es decir, si nos damos cuenta, si la intensidad aumenta pero la tensión permanece constante, lo que hace es comportarse como una resistencia variable pero automática. Es decir, él va automáticamente variando su resistencia interna para mantener y mantiene la tensión en sus extremos constantes. Entonces, bueno, pues las características con que nos encontramos en un diodo Zener, la más elemental, la más básica, como no podía ser de otra manera, es la tensión Zener. Todos los diodos Zener van a tener esta característica como importante, que en este caso que tenemos aquí es un diodo Zener de 5,1 voltios. La otra característica importante de un diodo Zener, lógicamente, va a ser su potencia, es decir, va a ser el producto de la tensión Zener por la intensidad Zener, va a ser la potencia. Bueno, para aplicaciones, eso en aplicaciones o con lo que es el concepto de funcionamiento, para aplicaciones como fuente de alimentación elemental, que no se utiliza porque las corrientes o las fuentes de alimentación que yo puedo realizar tienen unas corrientes de salida relativamente pequeñas. Pero como hemos visto en el esquema anterior, para realizar una fuente de alimentación, en este caso estabilizada o regulada, lo que tenemos que hacer es colocar, como hemos dicho antes, la parte correspondiente al rectificador y filtro. La tenemos que tener como teníamos
anteriormente y tenemos que añadir una segunda parte que es la parte de regulación, en este caso con un diodo Zener, es decir, en este caso el circuito de regulación es este que tenemos aquí. Tiene que estar compuesto por, lógicamente, la resistencia de carga, que va a ser, normalmente va a ser o puede ser variable, en paralelo con el diodo Zener, que tendrá que tener una tensión Zener acorde a la tensión de salida que yo quiera obtener, y necesito una resistencia limitadora, una RS, esta resistencia limitadora que va a tener que ser la encargada de limitar la corriente que circule por el diodo. Bueno, pues en este caso la forma de calcular la resistencia es esta, de acuerdo a esta función que tenemos aquí, es decir, RS será igual a la tensión de salida, será igual a la tensión de salida que yo tengo en estos extremos, la tensión de salida menos la tensión de salida de la fuente de alimentación regulada, menos la tensión de salida en la carga que yo quiero obtener, dividido por I sub L más I sub Z, siendo I sub L la intensidad por la carga y load, y I sub Z la intensidad que circula por el Zener. De tal forma que la corriente que yo voy a tener por aquí va a ser constante, la corriente, vamos a hacer un análisis de corrientes. La corriente que yo voy a tener por la carga puede ser constante. Si yo lo que pretendo es alimentar una carga constante de salida a partir de una tensión variable de entrada con el rizado que ya conocemos, vemos que la corriente que tiene que circular por aquí tiene que ser constante. Con lo cual, como la corriente por aquí no es constante porque esta tensión varía, esta tensión permanece constante, con lo cual la caída de tensión en esta resistencia es variable. Al ser la caída de tensión en esta resistencia variable, vamos a tener que la corriente por aquí también va a ser variable. Pero como la corriente por la carga es constante, porque su tensión también lo es, si consideramos que en el caso de una resistencia también constante, la corriente por aquí va a ser constante, si esta corriente es variable y esta es constante, la única corriente que puede cambiar es esta que viene por el Zener, que va a ser la encargada de compensar las variaciones de la corriente de entrada para que la corriente por la carga sea constante. Para ver esto vamos a analizar un par de circuitos, como este que tenemos aquí en un régimen estacionario, es decir, tenemos un circuito estabilizador compuesto por una resistencia R1 en serie limitadora, en serie con un diodo Zener, en este caso de 9,1 voltios, y que atacamos a una resistencia de carga de 1K. Voy a colocar aquí a la entrada un generador de tensión variable. Es un generador de tensión variable cuyo valor vamos a parar el esquema, cuyo valor es valor máximo de 15 voltios. Es decir, si yo pulsando a la tecla A como tenemos aquí, como podemos ver aquí, yo varío el valor de esa tensión. Nos damos cuenta que yo con pulsaciones sucesivas de la letra llego hasta el valor máximo de 15. Si yo lanzo este circuito, primeramente vamos a hacerlo para resistencia constante. Si yo lanzo este circuito, ejecuto la simulación, vemos que esta fuente de alimentación me entrega 15 voltios. Como la tensión que yo tengo en este punto es una tensión constante, en 9,1 voltios, y además lo podemos ver eso aquí, 9,14 voltios, tanto en extremos del Zener con esta punta de prueba, como en extremos de la resistencia con esta punta de prueba. ¿Por qué? Pues porque la tensión Zener es constante. Con lo cual me encuentro con que la corriente en estas condiciones que circula por aquí es una corriente de 20 miliamperios y la corriente que circula por la carga es de 9 miliamperios, con lo cual la suma de las dos corrientes es de 29 miliamperios, tal y como podemos ver aquí. En el caso de que yo disminuya la tensión de entrada, voy a pulsar la tecla A y voy a bajar el valor a 13,5 voltios, con lo que me encuentro es que la tensión en extremos del Zener sigue permaneciendo constante, 9,12. La tensión en la carga constante, 9,12. La corriente por la carga sigue siendo constante. Es una, bueno, he dicho 9,12, la corriente de 9,12 miliamperios. Y la corriente por aquí sigue siendo siempre constante independientemente del valor de la tensión de entrada, porque la tensión Zener es de 9,1 voltios. Con lo cual yo me encuentro ahora que la corriente que circula por esta resistencia es de 21,9 miliamperios, es decir, sigue siendo la suma de 12,8 más 9,12. Lo que pasa es que si yo ahora voy a volver a poner una tensión elevada, lo que voy a tener en este caso es mayor corriente en este punto, en este siempre constante, y va a aumentar la corriente por aquí en la misma medida en que aumente por aquí. Si yo le doy a la A, en vez de 13 tengo 15 voltios, ahora tengo 29 miliamperios. Y aquí tengo 20 miliamperios. Si yo ahora disminuyo,
tengo aquí 21 miliamperios y aquí tengo 12 miliamperios. Es decir, esa diferencia de corriente que yo he tenido las compensa en todo momento el diodo Zener. Si sigo disminuyendo la tensión, ahora en 12 voltios, caída de tensión en la resistencia del orden de 3 voltios, entre 200 ohmios del orden de 14 miliamperios. Por aquí siempre voy a tener los 9 miliamperios y la corriente que cambia, que va a ser variable, va a ser la corriente por el Zener. Este es el caso de que yo tenga una corriente de salida constante, de una resistencia de carga constante y que tenga una tensión de entrada variable. Exactamente lo mismo puedo comprobar si en lugar de colocar esta resistencia me coloco una resistencia variable, una ajustable, la varío y lo que voy a ver es que como la corriente de salida va a permanecer constante, va a variar, porque su tensión, la tensión de salida va a permanecer constante, pero va a variar la resistencia. La tensión de entrada va a permanecer constante, la voy a dejar constante. La tensión en el Zener va a ser constante. La caída de tensión en la resistencia va a ser constante, 15 menos 9, 6, dividido por 200 ohmios me va a dar una corriente que va a ser constante. La que no va a ser constante va a ser la corriente por la carga y la que se va a tener que encargar de compensar estas variaciones de corriente va a tener que ser otra vez y de igual manera el diodo Zener. Para eso quitamos esta resistencia, colocamos un componente nuevo, place component, escogemos aquí los componentes básicos, colocamos una resistencia variable como esta que tenemos aquí, le decimos OK, rotamos, pincho, escapo, roto, voy a colocar aquí la resistencia, voy a colocar una resistencia en lugar de 5 ohmios, antes teníamos una resistencia de 1K y voy a seguir colocando una resistencia de 1K, también variable igual que antes, hago las conexiones correspondientes a un punto al otro, coloco un punto de medida, igual que teníamos antes, para comprobar estos valores. Y ahora vamos a poner en marcha el sistema. Tenemos que la resistencia está al 50%, es decir, vamos a cambiarle la tecla. Con este tenemos, para cambiar la fuente de alimentación es la tecla A, para cambiar el valor de la resistencia le vamos a poner la tecla B. Con lo cual yo lo que voy a hacer es colocar esta resistencia al 100%, es decir, pulsando la tecla B al 100% para que sea de 1K, exactamente en el mismo caso que teníamos antes. Si yo le doy marcha al circuito, pues bueno, vemos como tengo 15 voltios, como hemos dicho anteriormente, aquí 9 voltios, aquí caen 6 voltios entre 200 del orden de 30 miliamperios, de los cuales por aquí me circulan, como no podía ser de otra manera, 9,1 entre 1K, 9,1 miliamperios, y por aquí me circula el resto, es decir, 29 menos 9, 20 miliamperios. Si yo a continuación varío el valor de la resistencia, disminuyo esta resistencia, vemos que la corriente por aquí aumenta, es decir, antes era de 9 miliamperios y ahora es de 10 miliamperios, con lo cual es un miliamperio más que circula por aquí. Voy a hacer unos cambios rápidos de la resistencia y sin embargo vamos a ver cómo la corriente por este punto permanece constante. Yo estoy cambiando la resistencia y sin embargo la corriente por este punto permanece constante. ¿Por qué? Porque la tensión de entrada es constante y la tensión en el Zener es constante. La caída de tensión en la resistencia es constante. La corriente que circula por aquí es constante. Lo que ya no es constante es la corriente que circula por este punto. Con lo cual, todas las variaciones de corriente que haya en este punto para que aquí la corriente permanezca constante tienen que ser compensadas por el Zener, como podemos ver ahora. Si yo miro esto, veo que tengo aquí 29 miliamperios, aquí tengo 11 y aquí tengo 18 y 11, 29. Si yo ahora cambio esta resistencia, veo que aquí tengo 15 y aquí tengo 14. Yo cambio la resistencia 15 y 14. Aquí cambio la resistencia, tengo 13, con lo cual aquí tengo 16. Es decir, las variaciones que tengo en un lado, en una rama, es compensada por el otro, debido a, en este caso, como hemos comentado, a la acción Zener. Con lo cual, normalmente este Zener tiene la doble misión de mantener la tensión de salida constante, a pesar de que yo pueda variar la tensión de entrada o a pesar
de que yo pueda variar la corriente por la carga. Esto aplicado directamente a lo que es en la fuente de alimentación, pues bueno, pues tenemos este circuito que va a ser la práctica que vamos a tener que montar. En este circuito, como podemos apreciar, pues tenemos el típico circuito de una fuente de alimentación. Tengo una fuente de alimentación en la que yo me encuentro, como siempre, el transformador, el rectificador, el filtro y el circuito estabilizador. Con lo cual, lo que he hecho es colocar en paralelo un osciloscopio para ver la forma de onda y vamos a ver cómo la tensión en extremos del Zener permanece constante a pesar de que la tensión de entrada varíe. Si yo, primeramente, paro este circuito y pongo en marcha este, vemos cómo tengo valores, vemos cómo yo aquí en la entrada tengo una tensión pico a pico de 700, 600, 500, va cambiando porque es una tensión como la roja que tenemos aquí, es una tensión con un rizado, con el cual su valor va cambiando, su valor pico a pico va cambiando. Sin embargo, vemos que la tensión en el Zener es una tensión que es la anaranjada que tenemos aquí, es constante. ¿Es constante en cuánto? Es constante en 9,1 voltios, como podemos ver en este punto de prueba que hemos colocado. Una tensión eficaz de 9,1 voltios. La tensión en la carga, pues 9,1 voltios. Es decir, la tensión de salida es constante independientemente de que la tensión de entrada tenga un rizado. Lo que hacemos es que la tensión de salida sea la forma de onda esta anaranjada que tenemos aquí y las variaciones estas de este rizado lo que hacemos es que se queden en paralelo en la resistencia interna que tenemos aquí. Con lo cual a la salida obtenemos una tensión continua pura. Dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación es montar esta práctica, exactamente la misma que hemos indicado aquí, y lo que tenemos que hacer es repetir las medidas para un valor de R2 de 500 ohmios, es decir, variar la corriente de carga, y también medir o repetir las medidas para un valor de condensador de 120 microfaradios. Es decir, al ser un condensador menor, lo que voy a tener es un filtrado mayor. Entonces voy a conseguir o voy a ver cómo efectivamente, a pesar de el filtrado, voy a tener a la salida una tensión constante. En caso de que este filtrado fuese demasiado grande, lo que me provocaría es que la tensión de entrada fuese demasiado pequeña y me podría provocar que la salida, en lugar de ser constante, tuviese aquí unas pequeñas bajadas, con lo cual querría decir que tengo mal calculado el circuito y lo que tendría que hacer es disminuir esta resistencia R1 o en su caso, aumentar o disminuir el rizado. Dicho esto, dejamos aquí el tema con Zener y posteriormente lo que haremos es analizar las fuentes de alimentación con reguladores de tensión integrados.